En el programa de hoy vamos a hablar sobre el trabajo social, cómo nació esta disciplina y de qué manera se fue transformando hasta llegar a la actualidad. Para eso vamos a charlar con Indiana Vallejos, licenciada en Servicio Social y magíster en Salud Mental. Se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, investigando las rupturas y continuidades de la formación de trabajadores sociales en nuestra ciudad. Bienvenida, gracias por prestarte a estos minutos. Yo sé que a la mayoría de la gente que viene a ese sillón le resulta incómodo esto de prestarse al diálogo y de enfrentarse a las cámaras, así que gracias. El diálogo sí, buen día, ¿cómo estás? El diálogo sí, las cámaras no. Sí, sé que es difícil. Así que vamos a empezar sin anestesia. ¿Qué es el trabajo social? ¿Ya me puedo ir? Ya ahora podés levantarte y arrancamos. Bueno, no, digo, pensábamos en una conversación accesible al público en general. Entonces no tenía que preguntarte esto. No, sí, vamos a tratar. Lo primero sería pensar en una disciplina del campo de las ciencias sociales y en una profesión del campo de lo social. Y meternos en esta discusión entre la profesión y la disciplina tiene que ver con una profesión de neto corte interventivo, una profesión nacida para operar en el campo de lo social con vocación de transformación, una profesión que nace allá por principios del siglo XX en Estados Unidos y en Europa, vinculada a los ideales de justicia, vinculada a la dignidad de las personas, vinculada a la disputa por mejores condiciones de vida para todas y todos. Hoy podemos decir una profesión vinculada a la defensa de los derechos humanos. Y una disciplina del campo de las ciencias sociales que nace en el marco del proyecto global de las ciencias sociales. El carácter disciplinario es más originario de Estados Unidos. Las primeras trabajadoras sociales aparecen vinculadas a la Escuela de Chicago, aunque también, y allí es Jane Addams, la figura señera, que hay quienes la consideran incluso la madre de la sociología norteamericana, la madre de la sociología de la Escuela de Chicago, aunque siempre subalternizada bajo la figura de los hombres, que aparecen como los padres de la sociología. Y en la costa este, la figura de Mary Richmond, que aparece más preocupada por la consolidación de una metodología de intervención profesional. Estamos hablando de trabajo social, pero en la ciudad de Santa Fe no siempre fue trabajo social, sino que viene de una tradición de asistente social. ¿Por qué el cambio de nombre, que también tuvo que ver, imagino, con la incorporación a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? ¿Y por qué no? Bueno, ya me lo vas a contar. ¿Y por qué ese cambio, que es de alguna manera un cambio de paradigma, ya no es una asistencia, sino un trabajo en el campo? A ver, los orígenes norteamericanos, la profesión es nombrada como trabajo social. En Santa Fe en particular, en el año 43 se crea la Escuela de Servicio Social para formar las asistentes sociales que la ley de asistencia social, que es la ley 3069, que es una ley que se aprueba en el año 1942, manda al gobierno provincial formar los profesionales que se hagan cargo de la implementación de la ley. Entonces, esa marca de la asistencia social parece tener que ver en Santa Fe con esta vinculación de formar técnicos específicos destinados a implementar la política de asistencia social de la provincia. ¿Y esto era solamente en Santa Fe o, por ejemplo, digo porque hablas de la provincia de Santa Fe, en Rosario, por ejemplo, por nombrar a la otra cabecera? La Escuela de Rosario se creó en 1942 como primero los cursos de asistencia social, después se crea la escuela en Santa Fe y se transforman los cursos de Rosario en escuela. En Rosario surge
más por iniciativa de un grupo de gente, sobre todo liderados por Luisa Benítez, que era la directora del Liceo de Señoritas de Rosario, preocupada por la cuestión social. Entonces surge lo que hoy llamaríamos en el seno de la sociedad civil, para después ser incorporada al Estado, todo esto en un periodo muy breve de tiempo. Eran los mismos sujetos que estaban después formando parte de la Junta de Asistencia Social. O sea, eran las mismas personas que circulaban en el ámbito de las organizaciones o del impulso de la sociedad civil, algunas iniciativas, y que ocupaban también lugares en el Estado. Son dos escuelas que, son dos escuelas que después van a seguir un itinerario más o menos paralelo hasta el cierre de la escuela de Rosario por parte de la dictadura. Bueno, hay dos cuestiones que detecto de lo que me venís contando. Una, que siempre haces referencia a las asistentes sociales, las mujeres, el liceo de señoritas. Digo, tiene una impronta muy femenina, por lo menos en sus inicios. Decimos que es una profesión feminizada, que no es una profesión exclusiva de mujeres, porque no las hay, pero es una profesión en la que las mujeres hemos sido mayoría históricamente. Sin embargo, por ejemplo, en la Escuela de Santa Fe, entre los docentes, la mayoría eran varones, en los orígenes, ¿no? La mayoría eran varones. Emma Guastavino fue la primera mujer que fue parte del plantel docente, y Emma Guastavino, que nació en el 1915, y fue parte de estas primeras mujeres docentes. Cuando se incorpora, ya era doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. O sea, era abogada, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, y estamos ahí tras los antecedentes de rastrear, de encontrar dónde se graduó como asistente social. Porque ella fue quien se hizo cargo de los primeros cursos de servicio social. La primer profesora de servicio social fue Emma Guastavino. Y después eran todos varones, hasta que se incorporaron algunas otras jóvenes graduadas como profesoras de las asignaturas específicas. El recambio de la camada de... Y algunas otras que han estado bastante olvidadas, pocas, pero que han estado bastante olvidadas. Una de ellas era doctora en Ciencias Políticas, y era la esposa de uno que había sido director, que era Emilio Sánchez Riza. Y la otra era Selva Ucha, que daba las asignaturas de Psicología. El otro punto que surge de lo que vos venías contando es que todo es más o menos a la misma época, en la década de los 40, los primeros años de la década del 40, que surgen las escuelas y que se trae, lo que vos me contabas, que se trae esta tradición de la Escuela de Chicago. ¿Por qué en ese momento en Santa Fe? Bueno, en ese momento en Santa Fe, yo te decía hoy, se impulsa la creación de las escuelas asociada a una política de gobierno destinada a la asistencia social, y es una ley impulsada por un gobierno conservador. Digo, empiezan ahí a hacer un poco de ruido las políticas. Sin embargo, bueno, Susana Piazzesi, que fue una historiadora de nuestra universidad, plantea que el gobierno conservador buscó estrategias de legitimación que le permitieran saldar de algún modo ese déficit de legitimidad de origen, del origen fraudulento de esos gobiernos. Esos gobiernos conservadores impulsaron una muy activa política de salud y dieron inicio a la política de asistencia social que se va a consolidar después con el peronismo. Bien, y la otra pregunta que está relacionada con esto, ¿por qué la necesidad de hacer una mirada histórica sobre el trabajo social en Santa Fe, que es la investigación o el tema de la investigación en la que estás trabajando? Hay como dos grupos de razones. Una que tienen que ver con la razón más intrínseca a trabajo social, que es que la historia del trabajo social en Argentina estuvo narrada, como muchas otras cosas, desde Buenos Aires, como si fuera la única historia del trabajo social argentino. Entonces, estudiar cómo la profesión se
configuró como tal en la variedad de realidades de nuestro país, es un imperativo que nos marca la época, digo, porque las historias en el plano de lo subnacional empiezan a emerger no solo en relación a las profesiones, sino a la historia social del país. Entonces, bueno, dar cuenta de cómo esta profesión se configuró en Santa Fe con un proceso con algunos puntos de coincidencia y muchos de divergencia en relación a la historia porteña, bueno, es para nosotros poder aprender la complejidad de la profesión. Pero por otro lado, mirar la historia nos permite pensar el presente. Entonces también nosotros vamos encontrando en ese proceso de profesionalización muchas marcas, o varias marcas, no sé si muchas, pero varias marcas, de los debates actuales. Ayer, justo, encontraba en una conversación con una compañera del equipo de investigación, un documento publicado en el 66 en el que se marcan los tópicos de investigación. Y los tópicos de investigación guardan mucha similitud con los tópicos actuales de investigación. La calidad y la magnitud de los problemas sociales, las políticas de Estado que esos problemas sociales requieren para su superación, la perspectiva de los sujetos que sufren esos problemas respecto de la política estatal, de los servicios institucionales, la calidad de los servicios institucionales. Bueno, nombrado más o menos parecido, pero los tópicos son permanentes, son los mismos tópicos. Las mismas preocupaciones. Las mismas preocupaciones, por supuesto mediados por las diferencias de época, pero uno puede ver una constante en esas preocupaciones. Entonces, poder revisitar la historia para encontrarnos de otro modo con nuestro presente ofrece mucha riqueza. Ofrece mucha riqueza para la propia profesión, pero también para la formación de profesionales para la intervención hoy. Bueno, eso te voy a preguntar. ¿Cuánto es ese aporte de esa mirada a la tradición santafesina del trabajo social, a la formación de los actuales profesionales? ¿Son las mismas preocupaciones? ¿Ya hay un camino hecho? Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esta época? Bueno, todo nuestro equipo de investigación está formado por investigadoras e investigadores que también somos docentes. Entonces, estas preocupaciones se trasladan al aula. Nosotros tenemos, no sé, algunas compañeras que investigan sobre esto que vos señalabas hoy, de los procesos de feminización. Esto es parte de los debates actuales. Pensar el lugar de las mujeres en el campo académico, en el campo institucional, en la intervención en lo social, es parte de las preocupaciones actuales. Y también pensar las problemáticas de género y sus expresiones en el campo. Hoy nos encontramos con, no sé, la problemática de la feminización de los cuidados, de las violencias de género. De algún modo esto dialoga con los estudios de la historia de la profesión y de los problemas sociales. Otro de los compañeros estudia la configuración del campo de la justicia juvenil y cómo se configuran en ese proceso las instituciones dedicadas a la atención de los menores en su momento, de los niños y las niñas diríamos hoy, también hace sintonía con la expresión de esos problemas hoy en día. Tenemos otra de las compañeras que se dedica específicamente a pensar las políticas de asistencia social. Vaya si es una urgencia del presente pensar las políticas de asistencia social y las necesidades de las políticas de asistencia social hoy. Y así podríamos seguir recorriendo los tópicos de nuestra investigación. Yo particularmente estoy poniendo el foco en la enseñanza y en las instituciones de formación. Y eso también nos ayuda a repensar la enseñanza hoy y la política académica hoy, recuperando estas tradiciones de investigación, recuperando incluso los textos
de una biblioteca muy nutrida que estaban olvidados y que hay que volverlos a traer a la discusión, recuperando las producciones de investigación de nuestras colegas que fueron elaboradas como tesinas para su graduación. Digo, hay allí un corpus de material de información muy interesante para volver a encontrarnos y mirarnos en esta perspectiva de revisar el pasado para pensar el presente. Bueno, es un trabajo que está siendo realizado en este momento, o sea, la investigación está en marcha. Pero ¿cuáles son algunas aproximaciones? No te digo conclusiones porque sería como muy avanzado, pero ¿cuáles son esas aproximaciones al presente, a esa lectura del presente? Mira, pensando específicamente en la formación, por ejemplo, yo me formé con un relato de trabajo social que plantea que la investigación se instala plenamente en la profesión a partir de los 80. Nosotros encontramos en este rastreo que en la vieja Escuela de Servicio Social de Santa Fe, en el año 45, se crea el Gabinete de Investigaciones Económico-Sociales, y allí las estudiantes estaban preocupadas y ocupadas por el relevamiento de las condiciones socioambientales de la población en los márgenes del oeste. Y estamos hablando del año 45, y estamos hablando de estudiantes en proceso de formación. Parte de esos procesos investigativos dieron, por ejemplo, origen a la creación de servicios institucionales, de las agencias de servicio social, del servicio social escolar, de la creación de servicios sociales en las instituciones hospitalarias. Entonces, bueno, esas instituciones tienen algunas permanencias, algunas continuidades en las políticas actuales. Los centros de acción familiar, creados en la década del 40, existen todavía. Entonces, poder encontrar qué tipo de intervenciones tenían, qué orientaciones tenían la intervención, cuáles eran las preocupaciones del momento y cómo esas preocupaciones se expresan hoy, nutre no solo la posibilidad de pensar propuestas para las instituciones, sino también la formación de los profesionales que se van a desempeñar en esas instituciones. Todas las carreras han sufrido modificaciones o han tenido que adaptarse en el tiempo, pero por lo que vos me estás diciendo, trabajo social también, pero como que las preocupaciones de este campo en particular se han mantenido más ocultas o más evidentes, pero constantes. ¿Por qué eso? ¿Por qué crees que el campo laboral o el campo de acción de este trabajador social de hoy, siglo XXI, es tan parecido, con sus particularidades, pero tan parecido al de mediados del siglo XX? Bueno, las desigualdades han permanecido casi intactas, salvo algunos momentos en que esas brechas se han disminuido. Las expresiones de la cuestión social siguen vigentes, agudizadas, expresadas en problemáticas que algunos gustan decir cada vez más complejas y otros preferimos pensar que estamos haciendo lecturas más complejas de situaciones que siempre fueron de múltiples aristas, que involucraron multicausalidades, que requirieron intervenciones desde múltiples instituciones, pensadas desde distintos lugares que convergen y no que disputan. A ver si puedo ser más clara. Si uno piensa, no sé, la problemática del hábitat y la vivienda, y piensa que es solo un problema de la arquitectura, o que es solo un problema del urbanismo, o que es solo un problema social, y no puede pensar integralmente, se fragmenta algo que en la realidad no está fragmentado, que la fragmentación es de quien lee, es una cabeza sesgada, formateada a pensar solo un aspecto. Entonces, esta suerte de indefinición de los límites de lo social termina volviéndose una potencia para trabajo social, porque puede
ir de un modo flexible. Anfibio, flexible, anfibio en el sentido de salir de este ámbito de comodidad y moverse en otro que también resulta de comodidad. Entonces, sí, aparte la potencia para ser transdisciplinario, poder dialogar con otras disciplinas. Vos nombrabas la arquitectura, nombrabas el urbanismo, nombrabas lo social desde muchos otros aspectos, hasta lo legal, siendo que son... Podríamos pensar igual para las problemáticas de salud, de educación, de la asistencia social, de cualquiera de los problemas sociales que son hoy la expresión de la cuestión social. Bueno, la última y ya te libero de esta tortura. Venís haciendo un recorrido histórico del trabajo social en Santa Fe de los últimos casi 100 años, porque vos decías que la madre del trabajo social en Santa Fe era de 1910. ¿Cómo ves los próximos años del trabajo social? ¿Cómo ves el presente y el futuro próximo del campo laboral y de los y las profesionales de...? Después de 70 años de fuertes disputas, la Escuela de Servicio Social finalmente logra el grado universitario con la transferencia de la Escuela de Servicio Social de Santa Fe a la universidad. Las primeras estudiantes, la camada del 43 al 45, ya planteaba esto como un reclamo, incluso el primer director de la escuela, que fue Sánchez Riza, ya lo planteaba como una necesidad. Y hoy llevamos 10 años de inscripción en la universidad, por lo menos en esta escuela. En esta escuela hay otras experiencias en el país de inscripción más temprana. Nosotros somos una carrera en pleno proceso de consolidación en el ámbito universitario. Nuestras estudiantes están participando plenamente de la vida universitaria y eso nos pone frente al desafío de una jerarquización de la profesión, a la ampliación de nuestra base de investigadores, a la conquista de otros espacios laborales y de profesionales formadas con sólidos fundamentos para dar esas disputas. En el contexto regional es una carrera que viene consolidándose de un modo significativo. En el plano del ejercicio profesional, bueno, las condiciones de trabajo están siempre muy vinculadas a las condiciones de trabajo que propone el Estado, y eso daría como para que habláramos varias horas más, porque si bien hay contratación bastante extensiva de profesionales, las condiciones en las que estos profesionales trabajan son de mucha precariedad. Indiana, muchísimas gracias. Y como vos dijiste, hay mucho todavía para hablar, pero hasta aquí llegamos por hoy. Gracias a vos.